36 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia este lunes. Bienvenido al señor comandante del Distrito Metropolitano de Quito, el general de policía Víctor Herrera. Lo invitamos para analizar cómo se coordina esto que constituye una preocupación ciudadana, el tema de la inseguridad y la violencia. General Herrera, muy buen día. Buenos días, licenciado. Gracias por permitirnos comunicar a la ciudadanía el trabajo que viene realizando la Policía Nacional, especialmente aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo podría describirse este momento en las condiciones en que estamos, el crecimiento de la violencia, la inseguridad? ¿Cómo se está afrontando estos hechos que ocurren diariamente? Bueno, hay muchos factores generadores de inseguridad. Recordemos que salimos de una crisis sanitaria y hoy podríamos hablar, estamos hablando de una crisis de inseguridad. Nosotros vivimos con límite con Colombia, que es uno de los países principales en el tráfico de cocaína. La mayor incidencia que tenemos en este corredor del Arco del Pacífico es justamente la droga. Vemos ahí que tenemos varios factores generadores de inseguridad y eso se visibiliza no en la zona de frontera, no en la zona costanera, sino en todo el país y incide también en la inseguridad aquí en la capital. Dentro de eso nosotros hemos hecho un análisis de los delitos de mayor incidencia y hemos enfocado el trabajo investigativo no solo a la delincuencia común, sino a la delincuencia organizada. Dentro de eso es importante describir que uno de los problemas principales que tenemos como institución es justamente la impunidad. Lastimosamente el trabajo que viene realizando la Policía Nacional no tiene esa fortaleza. Cuando nosotros hablamos del sistema punitivo deberíamos estar coordinado Policía Nacional, Judicatura y Rehabilitación. La Policía Nacional viene dando resultados positivos. Nosotros analizamos y vamos realizando justamente un monitoreo de los 7 delitos de mayor incidencia aquí en la capital, teniendo en consideración que la principal incidencia es el robo a personas con el 45%. Dentro de eso, en enero a la fecha, hemos tenido 1.493 detenidos. De esos 1.493 detenidos han quedado 648 con detención, 446 libres y 399 con medidas cautelares. Es decir, 53% de la productividad quedan libres y quedan en impunidad. Casos concretos son los que se han dado aquí en enero, cuando detuvimos a través de una articulación con las unidades especiales a 3 extorsionadores. Fueron dados medidas sustitutivas a pesar de que no justificaban arraigo. Hicimos un seguimiento y de los 9 que estaban dando medidas sustitutivas, solo 2 se presentaron, los otros 7 no se presentaron. Recordemos de la detención del Gordo Luis que se realizó en el sur de Quito hace 2 meses. Hace menos de 15 días fueron detenidos 2 de esta estructura por intento de asesinato en el sector de Manuela Sáenz. Sin embargo, en 24 horas nuevamente fueron dadas medidas sustitutivas. Y así yo podría mencionar algunos de los casos más relevantes que hemos tenido como Distrito Metropolitano de Quito, pero lastimosamente, como le digo, casi el 53% quedan libres y solo la mitad han sido dadas medidas de detención. Dentro de eso también es importante nosotros mencionar que los delitos de mayor incidencia y la figura que se le da en este monitoreo de los 6 delitos son la receptación, son el robo a personas, son el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, la violencia física contra la mujer, la tenencia de armas y la falsificación de documentos. ¿Y por qué digo esto, licenciado? Porque uno de los problemas principales después del robo a personas es el robo a vehículos y la figura que se le está dando justamente es la receptación, y cuando las personas van detenidas presentan contratos y la figura de buena fe, la figura de comprador de buena fe hace que estas personas queden en libertad. Son esos los problemas principales. Ahora tenemos una serie de incidentes como la situación de las extorsiones en las 2 figuras, que es justamente la estafa virtual y las vacunas. Las vacunas hay que entender que se le caracteriza como tal cuando el delincuente se hace presente con la víctima y a cambio de seguridad o de alguna otra actividad pide dinero. Sin embargo, nosotros hemos tenido nudos críticos. Recordemos las amenazas que hicieron 2 ciudadanos extranjeros y que se hizo viral. Se les detuvo en menos de 24 horas, pero porque no había la denuncia, estas 2 personas fueron detenidas. La incivilidad que tuvimos justamente en el sector de la Roldós de este individuo afroecuatoriano que amenazó e inclusive se presentó a las cámaras. Nosotros hicimos una asamblea con todos los comerciantes del sector. Sin embargo, hay un nudo crítico que es que por el miedo
los ciudadanos no quieren poner la denuncia. Y es así que estos trabajos que viene realizando la policía quedan en la impunidad. Por eso le digo, uno de los factores críticos de inseguridad en el país es la impunidad. Ahora los delincuentes se graban cuando cometen un delito, y no solo delitos de robo, de extorsión, hasta en asesinatos hemos visto que se han hecho viral en videos. ¿Por qué razón? Porque han pedido el temor. Porque necesitamos que este sistema punitivo, esta coordinación en el que el trabajo que hace la Policía Nacional sea sostenido en el ámbito jurídico, cuando hablamos del sistema judicial y también cuando hablamos de rehabilitación. General Víctor Herrera, cuando usted habla del 53% que quedan libres de los detenidos, se entiende que la actuación de la policía ha sido, al menos en gran parte de los casos, en flagrancia, es decir, se ha encontrado al delincuente haciendo sus fechorías, y por ello la actuación de la policía, que finalmente termina recibiendo o medidas sustitutivas o la libertad condicional el detenido por flagrancia. Sí, es importante porque para nosotros poder sostener o disminuir los delitos de mayor incidencia se debe castigar con todo el peso de la ley. Pero hay muchos artificios jurídicos en el debido proceso que impide justamente que la policía logre este fin. ¿Por qué razón? Porque los abogados que se presentan de estas organizaciones delictivas, de estos delincuentes, presentan todos estos artificios jurídicos para que las personas no queden detenidas. Cuando hablamos de delitos con tenencia ilegal de armas, nosotros que tenemos que demostrar la posesión, porque una situación es la tenencia y otra es la posesión. Entonces, el momento que la persona es detenida, lo primero que le preguntan al servidor policial que actúa es ¿dónde encontró el arma? ¿En posesión o en tenencia? Le pongo un ejemplo, se hace el operativo y van 3 personas detenidas, uno de ellos, uno de los delincuentes más conocidos aquí en el DMQ. Sin embargo, cuando hacemos la requisa, el arma de fuego fue encontrada en la parte posterior del vehículo. Llevamos a los 3 personas con un prontuario amplio de detenciones, y sin embargo en la fiscalía, cuando nos preguntan lógicamente quién estuvo en posesión, no encontraron el vehículo, las 3 personas quedan libres. Entonces, lastimosamente, esos artificios jurídicos son los que no permiten a la policía lograr el objetivo que quisiéramos nosotros como institución y como quiere la sociedad. Pero si fue encontrado, general Herrera, con el arma finalmente, ¿por qué la fiscalía o el propio juez no actúan, primero pidiendo la detención y segundo dictando la detención? Justamente porque son artificios jurídicos que los abogados utilizan para que estas personas queden libres y, como le digo, campee la impunidad. Eso de uno de varios delitos. Dentro de eso también es importante mencionar, nosotros hemos tenido varias llamadas telefónicas, y lo que nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía para que mantengan la calma cuando hacemos referencia a estas amenazas con artefactos explosivos, porque justamente la gente está aprovechando este temor, esta percepción de inseguridad, porque las personas lo que hacen es acceder a este tipo de exigencias delincuenciales que vienen a ser ya estafas virtuales y no extorsiones ni vacunas. Dentro de eso nosotros hemos hecho un levantamiento del número de llamadas con artefactos explosivos, de amenazas. Tenemos aquí en Quito de enero a la fecha 29. Solo el día de ayer, por ponerle un ejemplo, se dio esta amenaza de bomba en el centro comercial, en el Santa María del Condado. Dentro de eso nosotros hicimos un trabajo que desplegó 60 policías. Tuvimos que interrumpir toda la circulación de la Occidental y mantener por 2 horas aislado mientras el personal técnico del Grupo de Intervención y Rescate hacía su trabajo. Dentro de eso, el trabajo técnico consiste en que ingresen los canes, ingresen el personal con el equipo antiexplosivos y se haga el procedimiento normal. Posterior, después de 2 horas, se logró ya con el equipo técnico establecer que se trataba de una amenaza falsa. Pero vamos al fondo de las cosas. Este vehículo es un vehículo taxi que estaba alquilado a una segunda, y esta segunda persona alquiló a una tercera, y esta persona, de manera irresponsable, fue y dejó el vehículo al interior del centro comercial. Se dejó el vehículo estacionado y lo abandonó. Esta persona fue ubicada ya a las 4 de la tarde, responde a los nombres de Daniel Pilapanta, que era el conductor del taxi, presentaba halitosis alcohólica en el vehículo interior, había dejado el celular apagado, por eso no contestaba el teléfono. Pero vamos al fondo de todo. 2 horas interrumpidas, generando pánico, generando inseguridad por irresponsabilidades e incivilidades como estas, licenciado. Claro, esto es lo que ocurrió ayer en el norte de Quito con este taxi, y que, por cierto, desvía la tarea de la policía
cuando finalmente es una amenaza, general Herrera. Así es, y más que desviar, nosotros estamos viendo que la cantidad y la frecuencia con que se hacen las amenazas, dentro de eso nosotros tenemos un direccionamiento con una unidad especial de investigaciones y no vamos solo a la neutralización, sino a identificar a las personas. Identificar a las personas que conducen los vehículos, que llevan los paquetes. Se dio un evento también en la gasolinera hace 3 semanas en el sur de Petroecuador. También tenemos una indagación previa levantada, porque ahí no estamos hablando de un artefacto explosivo improvisado, sino ya estructurado, de un sistema común, de un cilindro de gas, de atacos de dinamita. Pronto esperamos tener resultados referentes a este trabajo que viene realizando la Policía Nacional. General Herrera, ¿qué hacer con las extorsiones y con las vacunas en la práctica? ¿Qué es lo que hoy está generando temor en la capital? Bueno, nosotros hemos tenido una mesa técnica con Fiscalía justamente porque tenemos varios nudos críticos. El primero es el miedo. El miedo y el temor de los ciudadanos impide que pongan la denuncia. Si los ciudadanos no ponen la denuncia, la institución se ve atado de manos, la Fiscalía igual, porque no tenemos ese incentivo legal para nosotros realizar el trabajo que corresponde como institución. Y es por eso que estamos buscando que este tipo de delitos, que vemos que es el de mayor incidencia hoy en la capital, por la percepción que genera de inseguridad, porque muchas de las llamadas son falsas, únicamente son un sistema de estafa virtual que aparecen porque nosotros no tenemos las seguridades en nuestras redes sociales, en la información tenemos abiertas. Estos delincuentes se aprovechan de eso para de manera inmediata enviar mensajes vía telefónica, amenazar y pedir ciertas cantidades de dinero. Nosotros hemos hecho un levantamiento técnico de estas llamadas telefónicas y la mayoría que se realizan con tarjetas prepago de números telefónicos colombianos, chilenos, pero sin embargo nosotros estamos identificando y ya tenemos la frecuencia de estas llamadas, y cuando nos hacen el llamado a través del ECU 911 de 1-800 dile no a la extorsión, nosotros estamos haciendo el levantamiento y ya tenemos una base de datos de estos números telefónicos que son los que se están utilizando para este tipo de estafa. ¿Y qué hacer frente a las vacunas que entran a un local, a una tienda y comienzan a exigir el pago periódico de dinero si no quieren que les pase nada? Caso puntual es el que se cometió en la Rol 2, que este individuo entró, puso su rostro y se identificó claramente en la cámara de video. Nosotros hemos actuado inmediatamente, hemos hecho una asamblea comunitaria y hemos pedido a los ciudadanos que primero, como le decía, lo más importante es denunciar. Si no hay la denuncia, lastimosamente nosotros vamos a ingresar en este círculo vicioso donde no va a ser una vez la que van a pagar, van a tener que pagar de manera periódica y permanente. Nosotros estamos identificando estas bandas delictivas. Dentro de eso ha habido varias de estas desarticuladas aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Hacemos un llamado para que de manera inmediata los ciudadanos hagan lo que corresponda y evitar este tipo de impunidad. Ahora, el problema, general Herrera, cuando se solicita que formulen cargos, finalmente la víctima se siente en su momento incluso que pudiera haber la revictimización cuando tiene que enfrentar al presunto delincuente, que es el que o le extorsiona o le robó algo. Lastimosamente esos tecnicismos que mantenemos en el Código Integral Penal son las que se tienen que reformar. Este tipo de delito como tal debería ser investigado por oficio, es decir, nosotros deberíamos articular ya esa reforma para romper este grado de impunidad y que este delito se pueda contener. Es lo mismo cuando nosotros hablamos de muertes violentas. Licenciado, en Colombia hubo una reforma donde los delincuentes que asesinen a miembros de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, fiscales, menores de edad, son justamente sentenciados con 58 años de reclusión mayor. Nosotros aquí mantenemos los 26 años y ni siquiera los 26 se llegan a cumplir, porque les damos medidas sustitutivas o a su vez se privilegian de algunas garantías penitenciarias y no cumplen ni siquiera la mitad. Y ese es el inconveniente que nosotros tenemos como institución. Entonces, es importante el cambio de la ley. Nosotros en homicidios y asesinatos hemos llevado un análisis de aquí, especialmente de la capital de la República. Antes teníamos la mayor incidencia de violencia interpersonal, hoy tenemos la mayor incidencia de violencia criminal. Antes la mayoría se cometían con armas blancas, hoy el 61% se hacen con armas de fuego y no armas cortas, sino armas de largo alcance, calibre 223, 762. Entonces, dentro de la logística
logística que nosotros hemos levantado con unidades investigativas, y es por eso el resultado que se dio la semana pasada en la ciudad de Guayaquil, donde de manera, digamos, a la fachada de los couriers traían los implementos y los accesorios de estas armas de última generación, eran armadas en manta y eran comercializadas a los grupos delictivos organizados. Tenemos la situación de la utilización de los explosivos. Dentro del análisis que nosotros hemos realizado en la Policía Nacional, nosotros hemos determinado que el 30% de los explosivos que se manejan aquí en el territorio son emulsiones de denominación Emulnor, que son de fabricación peruana. Tenemos cápsulas de detonantes, que también son las que se utilizan, y cordón detonante. Entonces, dentro de eso es importante identificar esta logística y romper estas economías criminales para nosotros poder disminuir y contener este tipo de violencia como son las vacunas. General Herrera, en el caso del combate a las bandas en el Distrito Metropolitano, se ha identificado a los responsables, porque en el caso del sicariato a nivel nacional se encuentra a los autores materiales y no a los intelectuales. ¿Cómo se está descubriendo esto en la capital? Bueno, nosotros tenemos hasta la fecha 82 muertes violentas. De estas, 54 han sido por violencia criminal, es decir, el 55%, y con armas de fuego. Recordemos que hace 3 semanas se realizó un operativo justamente direccionado a estas estructuras delincuenciales, a estos grupos delictivos organizados. En la semana 12, hasta la semana 12, nosotros teníamos una incidencia de muertes violentas de más o menos por semana 7, 8 y hasta 6. A partir de la detención de estos 22 personas, nosotros hemos tenido desde la semana 12 hasta la semana 15, hemos reducido a 5 y a 4 muertes violentas. Es decir, que ha dado efecto la detención, porque esto no es un trabajo en flagrancia, sino una investigación previa que se hizo con las unidades de inteligencia, porque teníamos el cotejamiento de armas de fuego que coincidían en varias escenas, en varios escenarios, en varios asesinatos. Es importante también nosotros direccionar, como les decía, los operativos. Cuando hablamos de armas de fuego, nosotros hemos tenido una productividad de enero a la fecha de 100 armas de fuego, 94 corresponden a letales y 6 a fogueo. Y en armas blancas nosotros tenemos una productividad de enero a la fecha de 2.678. Muchas personas dicen, esto es solo números, pero cuando hablamos de 100 armas que están circulando en el Distrito Metropolitano en 3 meses, nos da la alerta. Nosotros decimos, tenemos que encaminar justamente para hacer una contención de estos delitos con esta caracterización. ¿Y cómo se enfrentan las bandas y cómo llegan las armas? Usted decía que son armadas en manta. ¿Cómo llegan estas armas? ¿Cómo penetran? ¿Cómo se encuentra? Bueno, el mercado justamente que se maneja para este tipo de actividades ilícitas son varios. Nosotros hemos hecho operativos en el mes de enero. Hubo la detención de un ciudadano extranjero en una motocicleta con 16 tacos de dinamita, justamente de estas características del Mulnor, cebados en una mochila y circulando por Carcelén. Nosotros hemos detenido en los vehículos transportes públicos interprovinciales, en cajas de cartón, a municiones. Hemos detenido a varias bandas delictivas en posesión de estas armas de fuego, no solo cortas, armas largas. La logística, de acuerdo a la investigación, viene del lado de la frontera norte, de la frontera sur. Es por eso que nosotros, a través de la policía de tránsito, que hoy está posicionada en las carreteras, estamos fortaleciendo no solo el control de los vehículos del documento, sino de las personas y de este tipo de contrabando que nos afectan justamente al cometimiento de estos delitos aquí en la capital. General Herrera, ¿cuánto afecta y cuál ha sido el nivel de crecimiento del microtráfico y el narcotráfico en Quito? Bueno, es importante, hay varios eslabones. Yo por eso le decía al licenciado, cuando nosotros hablamos de los problemas que tiene el Ecuador en inseguridad, recordemos que son 4 los eslabones que se manejan en el narcotráfico. Uno es el cultivo, uno es el procesamiento, otro es el transporte del narcótico y otro es el lavado de activos. Nosotros estamos y tenemos el tercero y el cuarto, es decir, el transporte del narcótico y también la comercialización en calle, que es el microtráfico, que son principales problemas que afectan justamente al Ecuador, porque hay un estallido, un fenómeno entre estos grupos de delincuencia organizada, de la lucha territorial que tienen, y esto es lo que está generando la inseguridad en varios países, en varias ciudades, especialmente en la zona costera y en la zona de frontera. General Herrera, volviendo al tema de la necesidad de la ayuda de la justicia para que se corte la impunidad y que
quienes son aprehendidos en flagrancia o en condiciones de una acción contra los ciudadanos, ¿cuáles son los artificios jurídicos que estos abogados argumentan para escudarse y lograr la libertad o medidas cautelares? Nosotros hemos manifestado y hemos hecho mesas técnicas de trabajo justamente con la Fiscalía, con la Judicatura, para identificar estos nudos críticos que tenemos como institución. Uno de los principales problemas y que se impulsó la reforma justamente de las 24 a las 48 horas para poder realizar los procedimientos que corresponde como institución, los peritajes, era uno de los problemas principales, los inconvenientes que tiene la institución. Sin embargo, hay otros artificios que van un poco más allá de las instituciones, sino de las reformas en el Código Integral Penal, porque lamentablemente si nosotros mantenemos este código tan garantista, esto está siendo utilizado por los delincuentes para que queden en impunidad los delitos. Entonces nosotros hemos manifestado en delitos de mayor incidencia, muertes violentas, debe haber una reforma ya no de 22 a 23 o 16 años. Tiene que un ejemplo claro es lo que pasó en Colombia hace más de 8 meses, la reforma donde se duplicó la sentencia a las personas que asesinen a miembros de Fuerzas Armadas, fiscales, menores de edad. La otra reforma es darle el soporte jurídico a los policías para que puedan cumplir con su misión. Solo un detalle, hasta la fecha 2022 y hasta diciembre tenemos 80 policías fallecidos en el cumplimiento de su deber. 80 policías fallecidos en el cumplimiento de su deber. ¿Cuántos delincuentes han sido neutralizados a nivel nacional en intervenciones? 25. 25 delincuentes han sido neutralizados, es decir, han sido dados de baja en intervenciones en flagrancia. Es decir, el número de policías que fallecen en procedimientos es el triple de los delincuentes que actúan al margen de la ley. Y esto con una reforma al COIP pudiera dar mayor firmeza en la actuación y garantía precisamente para actuar contra la delincuencia organizada. Así es, ejemplos claros, recordemos lo que pasó con Santiago Olmedo en el procedimiento, sentenciado a 13 años por neutralizar una amenaza, lo que se dio en Mascarillas, que bueno, el policía fue absuelto en ese caso. Casos como ese, solo aquí en Quito nosotros hemos tenido enfrentamientos con delincuentes que han sido dados de baja, que han sido hospitalizados, heridos, pero los investigados en este caso somos los policías. Nosotros entendemos el debido proceso, pero licenciado, cuando el policía actúa, primero le retiran el arma va en cadena de custodia, se hace un procedimiento que demora hasta 2 meses, 3 meses y el policía queda en indefensión. Sumado a eso, el procedimiento que por ley le corresponde. Pero estamos buscando justamente, nosotros tenemos un departamento de defensa institucional para darle y sostener la parte legal del policía y que él se sienta con la garantía y el respaldo de actuar. En esta defensa de los delincuentes que han sido aprehendidos por la policía, si es que no hay una reforma al COIP, esta situación de la impunidad va a continuar, general Herrera. Sí, nosotros tenemos varios casos y es importante, como le decía, estamos trabajando en varias zonas críticas. En Tumbaco el fin de semana se dio la detención de 3 ciudadanos en un enfrentamiento justamente con la policía. 2 de ellos quedaron heridos. El vehículo fue reportado como robado en Santo Domingo. Sin embargo, cuando se llevó a la audiencia se les dio medidas sustitutivas y quedaron, justamente no les dio detención, sino se le configuró el delito de receptación, habiendo un enfrentamiento, habiendo una agresión a los servidores policiales. O sea, la infracción más leve. La infracción más leve, a pesar de que ellos hicieron uso de sus armas y atentaron en contra de la integridad de los policías. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es a donde tenemos que resolver. Nosotros sí, como institución, hacemos un llamado para que se haga ese cambio, para que la institución tenga esa fortaleza y también la parte jurídica tenga esa fortaleza y no tengamos este tipo de incivilidades que se vienen dando hasta hoy. Pero claro, en esos casos ya hay la actuación o de la fiscalía que acusa o del juez que toma una parte del COIP y no la más grave si es que se ha encontrado en esas condiciones, general Herrera. Sí, nosotros tenemos mesas técnicas y estamos en coordinación directa en el caso del Distrito Metropolitano de Quito con la coordinadora provincial de la Fiscalía, con el coordinador provincial de la Judicatura, justamente para resolver, porque aquí más que hacer señalamientos, lo que buscamos como institución es fortalecernos como Estado. Es decir, que nosotros logremos el objetivo que tenemos como ciudadanía, como institución, es que se haya verdaderamente una contención y una disminución
son la Asociación de Restaurantes, AGREPI, son la Asociación de Hoteles, son los centros comerciales, son los transportistas. Dentro de eso, de acuerdo a cada actividad, a cada agrupación, hemos realizado capacitaciones. Trabajamos con la Cámara de Comercio de Quito, con la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y hemos tenido resultados positivos. Mire, el mes de diciembre tuvimos un decremento de 519 delitos. No hemos tenido asaltos en los centros comerciales a pasar de ser el mes con mayor actividad económica. No tuvimos ningún caso de sacapintas, porque trabajamos en coordinación con la Asociación de Bancos y en campañas informativas a la comunidad. Como Policía Nacional, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, a la fecha tenemos 754 delitos menos en el cuadro de Magnic Real, es decir, hemos disminuido. Tenemos un fortalecimiento a través de los vehículos y los medios logísticos que hemos tenido el aporte de la tasa de seguridad a través del municipio. Son 50 camionetas 4x4 que han sido entregadas hace 15 días y están ya operativas en el área rural. Tenemos también trabajando a 138 motorizados con vehículos tácticos que han sido justamente orientados por el mando de la institución y por la Dirección General de Operaciones. Estos vehículos vienen dando no cantidad de operativos, sino productividad, es decir, personas detenidas con armas de fuego, con armas blancas, personas que tienen alguna situación legal pendiente con la ley, y es así como nosotros las estrategias, solo el fin de semana buscamos nosotros impactar en los lugares de mayor concentración, y es así que nosotros estamos saliendo de esto y dando la seguridad a los ciudadanos. Pero nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía porque este trabajo de la seguridad es un trabajo mancomunado. Policía Nacional, autoridades y comunidad. ¿Y cómo pueden contribuir desde la comunidad? Para nosotros lo más importante como comunidad es el respaldo. La Policía Nacional tiene que ser respaldada por la comunidad en sus actuaciones. Yo he sido enfático aquí en el Distrito Metropolitano de Quito para manifestar que las personas que están al margen de la ley y las personas que no están con la policía están con el otro lado, que son los delincuentes. General Herrera, usted mencionaba entre la diversidad de información que ha proporcionado esta mañana el decrecimiento en algunos tipos de delitos. ¿Y cuáles son los delitos que más afectan hoy en la capital? Los delitos de mayor incidencia, el primero, al ser la capital y tener concentrados aquí alrededor de 3 millones de habitantes, son el robo a personas. El robo a personas tiene 2 incidencias en 2 distritos, que es el distrito Manuela Sáenz, es decir, el centro histórico, y el distrito Eugenio Espejo, que corresponde al sector de la Mariscal y Ñaquito, porque tenemos ahí concentrados todas las entidades públicas, la parte bancaria y comercial. Dentro de eso es importante también el segundo delito de mayor incidencia aquí en Quito. Hoy por hoy tenemos el robo de bienes, accesorios y autopartes, y aquí nosotros estamos trabajando con policía investigativa. Justamente estamos buscando configurar estos lados donde se compran todos estos repuestos, todos los accesorios que son robados, los vehículos, para a través de un sistema de identificación propio de los propietarios, que se puedan marcar las partes para evitar este mercado negro de venta de accesorios. El tercer delito es el robo a vehículos. Les decía, tenemos este problema en el robo a vehículos. Recordemos que hace menos de un mes hubo el robo de alrededor de 23 vehículos, de esos 23 fueron recuperados 22. Y sin embargo, lo que encontramos y hemos trabajado con la Agencia Metropolitana de Tránsito es que las personas que se están al margen de la ley están utilizando o placas falsas o estas placas provisionales de papel que son pegadas en la parte posterior y delantera, y allá es donde estamos identificando y direccionando los operativos. Y es por eso nosotros tratar de identificar estos cambios de propietario que antes se dejaba en un mes, que se lo haga de manera inmediata, para evitar estos contratos y que 30 días o caduca el contrato. Y que el delincuente diga soy comprador de buena fe. Entonces en otros países se lo tiene que hacer de manera inmediata, en 8 días ya está hecho el traslado y ya tenemos el origen o quién está como propietario original del vehículo. General Herrera, con esas consideraciones, ¿cuál sería su llamado para que la comunidad también se preocupe e interactúe con la policía? Bueno, nosotros estamos realizando asambleas comunitarias, estamos en contacto permanente con los líderes barriales. Nosotros hemos manifestado y somos enfáticos en decir que en un barrio organizado, en un barrio de buena vecindad, donde nos conocemos todos, vamos a poder nosotros contener este incremento de la delincuencia y poder sostener a través de justamente poder fortalecernos como comunidad y como institución.
Y la coordinación con la judicatura, de manera especial por la actuación de determinados operadores de justicia, que finalmente echan al traste la tarea que cumple la policía luego de hacer inteligencia, hacer seguimiento, desbaratar a bandas. Nosotros, como le decía, mantenemos el canal de comunicación para poder evidenciar estos casos, porque en casos de connotación es importante mantener la coordinación y hacer un seguimiento y lograr, como lo que todos los ciudadanos anhelan, que estas personas realmente sean ministros de justicia y queden detenidas. ¿Y las bandas que han sido desarmadas en Quito, qué números llega este año? Bueno, nosotros tenemos un trabajo sostenido en esto, tenemos 62 bandas desarticuladas, tenemos 132 motos recuperadas, 188 vehículos recuperados. Ese es un trabajo importante porque muchos de estos trabajos realizados por el eje investigativo no son en flagrancia, sino son con indagación previa. Cuando decimos indagación previa es porque se ha realizado una investigación que ha durado varios meses y hemos podido, a través de esta investigación, evidenciar el cometimiento de este y varios delitos. ¿Y qué pasa, general Herrera, con ese 53% que quedan libres luego de la actuación de la Policía Nacional? ¿Vuelven a delinquir? ¿Vuelven a reincidir? ¿En qué condiciones se encuentran? Bueno, lastimosamente se vuelve una puerta giratoria. Estas personas salen y nuevamente vuelven a delinquir. Es por eso que nosotros hemos evidenciado a través de los medios de comunicación que hay detenidos que tienen un puntuario de 25, de 30 detenciones. Es decir, en un solo año presentan 4 detenciones y con delitos graves. Entonces nosotros como institución a veces hacemos un llamado y no entendemos cómo estas personas luego de cometer el delito vuelven a la calle, vuelven a ser reincidentes. El caso real que yo le manifestaba en la detención de esta organización en el sur del área Gordo Luis, en menos de 30 días hubo otra vez un intento de asesinato en el sector de Manuela Sáenz y nuevamente detenidos. Otro caso que de acuerdo a la configuración que se le dio del delito es esta persona menor de edad que está detenido todavía aquí en el hogar de tránsito. Sin embargo, después de un mes y medio tendremos que verle otra vez en las calles y otra vez cometiendo delitos, y no delitos leves, sino graves, como el que se dio en Esmeraldas, como el que se dio aquí en Quito, como es la extorsión en la Simón Bolívar. Pero esa reincidencia no le vuelve más culpable y no debiera tener mayores cargos en la justicia. Deberían ser marcados como reincidentes y eso es un agravante y es así como se debería juzgar. Por eso nosotros hacemos un llamado que cuando se dan este tipo de delitos con estos delincuentes, con ese prontuario, se debería actuar de esa manera y se deberíamos ser se debería juzgar con todo el peso de la ley. Con estos casos específicos, ¿cuál es la respuesta de la judicatura? ¿Cómo pueden contribuir con el apego a la norma o la iniciativa para que se hagan reformas, pero que se tomen correctivos, porque caso contrario vamos a seguir con esa puerta giratoria? Nosotros hemos hecho varios llamados, no solo la institución, la sociedad hace menos de mes y medio presentó ya un pliego en la asamblea justamente de esos problemas que se ha identificado de manera clara para que se hagan esas reformas y nosotros como sociedad podamos sostener y que justamente se juzgue, porque el problema principal, vuelvo y repito, licenciado, justamente aquí y a nivel nacional es la impunidad. Si nosotros no somos fuertes con las sanciones, lastimosamente el nivel de incidencia en varios delitos, inclusive los más graves, es los que se están dando justamente por este grado de impunidad. ¿Y la violencia social y la violencia intrafamiliar, cuánto peso tiene en esta violencia en el distrito? Sí, realmente a veces son incivilidades que nosotros no manejamos porque dentro del cuadro mando integral nosotros hemos hecho un levantamiento como institución. Hay un problema grave de salud mental. Nosotros tenemos a la par de las muertes violentas, no solo por violencia criminal y violencia interpersonal, los suicidios, y eso también a nosotros nos ha llamado mucho la atención porque la segunda ciudad de mayor incidencia en suicidios justamente es la capital, y es por eso que nosotros hemos hecho unas capacitaciones con los policías de alertas tempranas cuando hablamos de las 4 etapas del suicidio, en la planificación y en la ideación, en el intento y en la ejecución. Si nosotros podemos actuar en las 2 primeras, podemos hacer algo, y es por eso que las policías comunitarias en los lugares de mayor incidencia, como era el puente de Gualo, el puente del Chiche, en el Tejar, nos hemos coordinado con municipio, tenemos ahí unidades que responden de manera inmediata cuando hay este intento de suicidio, pero en la ideación
prevención y en la planificación es a donde estamos direccionando. En las asambleas comunitarias hemos estado capacitando para tratar de contener. Solo este fin de semana tuvimos 3 casos que lamentar. Nosotros vamos alrededor ya de 47 suicidios desde enero hasta la fecha, y eso también nos preocupa. La violencia interpersonal está dada por una serie de incivilidades. La principal es la ingesta de licor, y allá también es donde estamos direccionando, porque uno de los problemas de mayor incidencia que no se denuncian justamente es la violencia interpersonal, y eso también son incivilidades que inciden también en la inseguridad aquí en la capital. Su llamado final en el Distrito Metropolitano frente a estos indicadores de violencia e inseguridad, general. Bueno, es importante, licenciado, primero, en esto de las amenazas con explosivos, hacer un llamado a la comunidad para que mantenga la calma. Segundo, se informen de fuentes oficiales, porque a veces lamentablemente hablábamos ayer ya que hay un atentado con GDOs, ya le pusieron nombres a los GDOs, cuando de manera clara hemos podido identificar hasta la tarde que se trató de una irresponsabilidad de un individuo que en estado o con halitosis alcohólica dejó el vehículo, y la gente por este nivel de incertidumbre que vive entra en pánico y hacen este tipo de llamados. A que la Policía Nacional se fortalezca justamente con el respaldo de la institución, y que cuando hay este tipo de situaciones críticas se apoye de la Policía Nacional. Lleve la guía de la institución, porque nosotros entendemos que estamos en momentos difíciles, pero si no trabajamos de manera mancomunada y coordinada, no vamos a obtener el resultado que queremos como sociedad. El general Víctor Herrera, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, general de policía, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión y Democracia. Siempre importante el llevar a cabo esta información tan necesaria. Gracias, licenciado, y gracias a todos. 7:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión y Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar del juicio político al presidente de la República.